Mi mejor amiga y mi esposo me traicionaron de la peor manera. Y luego mi propia madre intentó convencerme de darles la custodia de mis hijos. Cuando conocí a mi esposo, todo en mi vida parecía encajar perfectamente. Tenía 22 años, era joven, llena de sueños y con un futuro prometedor. Él era un poco mayor, con una personalidad encantadora y un sentido del humor que siempre lograba sacarme una sonrisa, incluso en mis peores días. Desde el principio, nuestra relación fue intensa, apasionada y, a mis ojos, completamente honesta. No tenía la menor idea de que el hombre con el que planeaba pasar mi vida escondía una cara completamente diferente, y que algún día esa máscara caería de la peor manera posible. Crecí en un hogar estable, con padres que, aunque estrictos en algunas cosas, siempre procuraron darme lo mejor. Mi madre y yo siempre tuvimos una relación algo complicada, pero pensé que en el fondo me quería y que siempre estaría ahí para apoyarme. Mi mejor amiga, con la que había crecido desde la infancia, era prácticamente una hermana para mí. Nuestras madres eran amigas de toda la vida, así que ella y yo habíamos estado juntas en todo, la escuela, los primeros amores, las primeras decepciones, los momentos más importantes de nuestras vidas. Pensé que éramos inseparables, pensé que éramos un equipo, pero estaba equivocada. Mi esposo y yo nos casamos después de algunos años de relación, y aunque en un principio la vida de casados fue todo lo que soñé, con el tiempo empecé a notar ciertas cosas que no encajaban del todo. No es que hubiera señales obvias de infidelidad o traición, pero había algo en el que empezó a cambiar. Pequeñas cosas que al principio parecían insignificantes, llegadas tarde al trabajo, distracción constante, un nuevo grupo de amigos con los que pasaba demasiado tiempo. Pero la peor parte de todo fue cuando mi mejor amiga empezó a actuar extraño también. Al principio, lo atribuía a que ambos simplemente se llevaban bien. Después de todo, la había presentado con entusiasmo a mi esposo, y ambos parecían llevarse bien desde el principio. Nunca imaginé que su relación cruzaría límites que jamás debieron romperse. Recuerdo una noche en particular en la que mi amiga y yo salimos a cenar. Algo en su actitud me hizo sentir incómoda. Estaba más distante de lo normal, miraba su teléfono con demasiada frecuencia y parecía perdida en sus pensamientos. Cuando le pregunté qué le pasaba, simplemente sonrió y dijo que estaba preocupada por su trabajo. No pensé mucho en eso en ese momento, pero ahora, mirando hacia atrás, sé que esa fue la primera gran señal de que algo no estaba bien. Mientras tanto, mi matrimonio empezó a mostrar grietas más grandes. Las discusiones comenzaron a volverse más frecuentes y la pasión de antes empezó a desvanecerse. Yo trataba de hacer todo lo posible para que las cosas funcionaran, pero sentía que mi esposo se alejaba cada vez más. Cuando quedé embarazada de nuestro primer hijo, pensé que todo cambiaría para mejor. Creí que tal vez la llegada de un bebé nos uniría de nuevo y que podríamos recuperar lo que habíamos perdido. Pero estaba equivocada. Durante mi embarazo, él se volvió más frío, más distante. A veces tenía la sensación de que ni siquiera le importaba lo que estaba pasando conmigo o con nuestro bebé. Había noches en las que se iba sin avisar y regresaba tarde, con excusas débiles que no tenían sentido. Pero como lo amaba tanto, decidí ignorar las señales. Lo peor de todo era que mi madre, en lugar de apoyarme, siempre parecía estar del lado de mi esposo. Cada vez que intentaba desahogarme con ella, me decía que estaba exagerando, que todos los matrimonios tienen altibajos y que debía ser paciente, que los hombres a veces necesitan su espacio, que no debía ser tan intensa. Ahora me doy cuenta de que todas esas palabras no eran más que excusas para justificar lo injustificable. El día que di a luz, mi esposo apenas estuvo presente. Llegó tarde al hospital y se fue temprano. Ni siquiera me ayudó con las noches difíciles de nuestro hijo recién nacido. Me sentía completamente sola. Fue en esos momentos cuando mi mejor amiga se mostró más atenta que nunca, ayudándome con el bebé, estando a mi lado, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Pensé que era mi salvación en medio de la tormenta, pero en realidad, ella ya había tomado una decisión mucho antes de que yo siquiera sospechara lo que estaba pasando. Por mucho tiempo, me negué a ver la verdad. Me convencí de que todo lo que sentía era solo inseguridad, estrés postparto o simplemente una mala racha en mi matrimonio. Pero los secretos no pueden esconderse para siempre. Después del nacimiento de mi hijo, mi vida dio un giro inesperado. Siempre había escuchado que la maternidad era un viaje hermoso, pero lo que nadie me advirtió fue lo solitario y abrumador que podría llegar a ser. Pasaba las noches en vela, alimentando y cuidando a mi bebé, mientras mi esposo parecía más ausente que nunca. Se iba temprano, llegaba tarde, y cuando estaba en casa, su presencia era más la de un extraño que la de un compañero de vida. Al principio, pensé que era normal. Tal vez el estrés del trabajo, el cansancio, la presión de ser padre por primera vez. Me repetía a mí misma que él estaba pasando por su propio proceso, pero en el fondo, algo no se sentía bien. La conexión que una vez compartimos se había desvanecido. Ya no había conversaciones largas por la noche ni risas compartidas mientras veíamos una película. Su teléfono se convirtió en una extensión de su mano. Siempre estaba mirando la pantalla,
sonriendo en silencio, enviando mensajes a alguien con una expresión que no podía descifrar. Cada vez que intentaba preguntar, se molestaba y decía que solo era trabajo, que estaba agotado, que yo no entendía lo difícil que era ser el único proveedor de la casa en ese momento. Y aunque su respuesta me dolía, decidí confiar en él. Mientras tanto, mi mejor amiga seguía siendo mi mayor apoyo. Pasaba mucho tiempo conmigo, ayudándome con el bebé, asegurándose de que comiera bien y descansara lo suficiente. Había momentos en los que parecía saber exactamente lo que necesitaba, incluso antes de que yo misma lo pidiera. Era un consuelo en medio del caos, la única persona con la que realmente sentía que podía contar. Y sin embargo, había algo extraño en su actitud. Había empezado a hacer preguntas demasiado específicas sobre mi relación con mi esposo. Cosas como, ¿sigues sintiendo que hay amor entre ustedes? ¿Te sientes atraída por él de la misma manera? Si alguna vez las cosas no funcionaran, ¿te quedarías con los niños o le dejarías la custodia compartida? En su momento, no pensé mucho en esas preguntas. Tal vez solo estaba preocupada por mí, tratando de ayudarme a procesar mis emociones. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que estaba midiendo mis respuestas. Estaba tratando de entender qué tan fuerte era mi relación con mi esposo. Estaba buscando una debilidad. Los meses pasaron, y con ellos, la distancia entre mi esposo y yo se hizo más evidente. Ya no hacíamos el esfuerzo de arreglar las cosas, simplemente existíamos en la misma casa, en universos completamente diferentes. Fue en ese entonces cuando decidí que debía volver al trabajo. Necesitaba recuperar parte de mi independencia, sentirme útil nuevamente, distraerme del ambiente tóxico que se estaba formando en nuestro hogar. Cuando le conté a mi esposo sobre mi decisión, su respuesta me sorprendió. No creo que sea una buena idea, me dijo con frialdad. ¿Quién va a cuidar al bebé? Podemos contratar a alguien o pedir ayuda a mi madre, respondí. No tiene sentido. ¿Para qué quieres trabajar si ya tenemos suficiente? Tenemos suficiente. Aquellas palabras me hicieron dudar por un instante, pero en el fondo sabía la verdad, él tenía suficiente porque yo había estado pagando la mayoría de los gastos. Yo había cubierto la casa, la comida, las cuentas. Y él seguía dándole dinero a su madre, comprando cosas innecesarias, dándose una vida de comodidad sin siquiera preocuparse por el bienestar de su propia familia. Su negativa no tenía nada que ver con el bebé. Tenía que ver con el control. Decidí ignorarlo y avancé con mi plan de volver a trabajar. Conseguí un trabajo a medio tiempo y poco a poco empecé a sentirme más como yo misma. Me hacía bien salir de casa, interactuar con otras personas, recuperar un poco de mi identidad fuera de ser madre y esposa. Pero mi esposo no tomó bien la noticia. Cada vez que llegaba a casa después del trabajo, encontraba la misma escena, él tirado en el sofá, jugando videojuegos, ignorando al bebé. Y si intentaba decirle algo, su respuesta era siempre la misma. Estoy cansado. Trabajé todo el día. ¿Y qué crees que hice yo? Le respondía, frustrada. Trabajo, cuido a nuestro hijo, manejo la casa, y tú solo estás aquí, sentado. Si tanto te molesta, ¿por qué no te vas? Esa frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Me estaba pidiendo que me fuera? ¿De verdad prefería quedarse solo que hacer un esfuerzo mínimo por su familia? Me di cuenta de que la persona que tenía delante no era el hombre del que me enamoré. Se había convertido en alguien egoísta, frío, indiferente. Fue entonces cuando tomé la decisión de empezar a guardar dinero en una cuenta aparte. Ya no podía confiar en él. Ya no podía estar segura de lo que haría en el futuro. A medida que pasaban los meses, la sensación de que algo no estaba bien se hacía más fuerte. Mi intuición me gritaba que prestara atención a las señales, que dejara de ignorar lo que estaba justo frente a mí. Pero parte de mí se negaba a aceptar que mi esposo y mi mejor amiga, las dos personas en las que más confiaba en el mundo, pudieran estar traicionándome. Las cosas en casa se habían vuelto insoportables. Mi esposo prácticamente había dejado de hablarme, solo interactuando conmigo cuando era absolutamente necesario. Y cuando lo hacía, su tono era impersonal, casi condescendiente. Si intentaba acercarme a él, se alejaba. Si intentaba preguntarle qué estaba mal, se enfadaba. Nada está mal, deja de actuar como si siempre hubiera un problema, me decía con fastidio. Pero había un problema. Y cada día, ese problema se hacía más grande. Mi mejor amiga seguía visitándome con regularidad, pero había algo extraño en su comportamiento. A veces, cuando hablaba de mi esposo, notaba una ligera sonrisa en su rostro. Como si supiera algo que yo no. Como si estuviera disfrutando de algo a mis espaldas. Empezó a ser más insistente en querer pasar tiempo con él. Hacía preguntas que antes no hacía. ¿Cómo le va en el trabajo? ¿Ha estado saliendo últimamente? ¿Se ha quejado de algo contigo? Yo le respondía con la confianza de quien jamás sospecharía de su mejor amiga. Y ella asentía con una expresión de aparente inocencia. Fue una noche cuando finalmente me di cuenta de que algo estaba muy mal. Me había quedado dormida temprano por el agotamiento, pero desperté en la madrugada con la garganta seca. Cuando fui a la cocina por un vaso de agua, noté que la luz de la sala estaba encendida.
Me asomé en silencio y vi a mi esposo sentado en el sofá, con su teléfono en la mano, escribiendo algo con una sonrisa en los labios. Su expresión era de satisfacción, algo que no había visto en él en mucho tiempo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me acerqué lentamente, tratando de ver con quién estaba hablando. Justo cuando estaba a punto de preguntarle, él se dio cuenta de mi presencia y rápidamente apagó la pantalla del teléfono. ¿Qué haces despierta?, preguntó con un tono defensivo. Podría preguntarte lo mismo, respondí, cruzando los brazos. ¿Con quién hablabas? Su rostro cambió en un instante. Pasó de la sorpresa a la ira en cuestión de segundos. ¿Ahora también me vas a interrogar? ¿No puedo tener un momento de privacidad? Ese fue el momento en que supe, con absoluta certeza, que algo no estaba bien. Desde ese día, me volví más atenta a sus movimientos. Me di cuenta de que tenía una rutina específica. Cada noche, después de que yo me dormía, se quedaba despierto en el sofá con su teléfono. Lo revisaba constantemente, como si estuviera esperando un mensaje importante. Si yo intentaba tomar su teléfono, se ponía a la defensiva. Y la peor parte de todo era que mi mejor amiga también había cambiado su comportamiento. Una noche, decidí poner a prueba mi sospecha. Le envié un mensaje a mi mejor amiga preguntándole si podía venir a ayudarme con algo en la casa. Tardó más de lo normal en responder, y cuando lo hizo, me dijo que estaba ocupada y que no podía. No pensé mucho en eso hasta que unos minutos después, vi a mi esposo tomar su chaqueta y anunciar que saldría a tomar aire. Mi corazón se detuvo por un segundo. Lo seguí. Mantuve la distancia, observando desde la oscuridad mientras él caminaba unas calles hasta llegar a un estacionamiento vacío. Y allí estaba ella, mi mejor amiga. Se abrazaron. Mi cuerpo entero se paralizó. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. No escuché lo que decían, no podía moverme. Todo lo que podía hacer era mirar cómo mi esposo tomaba su rostro entre sus manos y la besaba con la misma intensidad con la que alguna vez me había besado a mí. Me di la vuelta y corrí a casa. Mi mente estaba en blanco. No podía procesar lo que acababa de ver. Cuando llegué a casa, todo dentro de mí se rompió en mil pedazos. Mi pecho ardía, mis manos temblaban. Quería gritar, quería confrontarlo, quería hacer que todo esto fuera solo una pesadilla. Pero lo peor de todo es que aún no sabía la parte más dolorosa de esta historia. Porque la traición de mi mejor amiga y mi esposo no era lo único que me esperaba. Después de aquella noche en la que vi con mis propios ojos la traición de mi esposo y mi mejor amiga, me sumí en un estado de shock. No lloré. No grité. No hice nada. Solo me quedé sentada en el sofá de mi casa, sintiendo como el peso de la verdad me aplastaba por dentro. Mi mente repetía una y otra vez la misma imagen, el abrazo, el beso, la forma en que él la miraba. Esa mirada llena de deseo, de complicidad, de algo que hacía tiempo había desaparecido entre nosotros. No podía creerlo. No quería creerlo. Pasé la noche en vela, esperando a que él regresara. Cuando lo hizo, alrededor de las 3 de la mañana, entró con la misma actitud de siempre, como si nada hubiera pasado. Se quitó la chaqueta, dejó las llaves sobre la mesa y se dirigió al cuarto sin siquiera mirarme. No lo enfrenté. No esa noche. Tenía que planear bien mis movimientos. No podía dejarme llevar por la rabia, no sin pruebas. Sabía que si lo confrontaba sin evidencia, él lo negaría todo. Necesitaba verlo con sus propias palabras, atraparlo sin salida. Durante los días siguientes, actué con normalidad. No cambié mi rutina, no di señales de que sabía la verdad. Pero por dentro, me estaba muriendo. Cada vez que lo veía, cada vez que fingía ser un esposo y padre ejemplar, sentía ganas de vomitar. Finalmente, decidí hacer lo que jamás pensé que haría, revisar su teléfono. Esperé hasta que se quedara dormido y con el corazón latiéndome en los oídos, tomé su celular con manos temblorosas. Tenía contraseña, pero era la misma de siempre. Lo desbloqueé y lo primero que vi fueron los mensajes. Mi visión se nubló cuando leí su conversación con ella. Te extraño. No soporto verla todos los días y no poder estar contigo. Quisiera poder decírselo ya, pero no sé cómo. Pronto, mi amor. Muy pronto. Me llevé una mano a la boca para no gritar. Me dolía el pecho, como si alguien me estuviera apuñalando una y otra vez. Pero lo peor aún estaba por llegar. Seguí deslizando la conversación, hasta que vi un mensaje que me dejó helada. ¿Cuándo le vas a decir que estamos esperando un bebé? Sentí que el aire me faltaba. Leí la frase una y otra vez, sin poder creerlo. Mi mejor amiga estaba embarazada. De mi esposo. No podía procesarlo. Todo mi cuerpo empezó a temblar. Cerré el teléfono de golpe y corrí al baño, donde vomité hasta sentir que no quedaba nada dentro de mí. Él me había destruido. Ella me había destruido. Mi mundo entero se había venido abajo en cuestión de segundos. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo del baño, abrazando mis rodillas, sintiéndome completamente vacía. Cuando el sol comenzó a salir, supe que no podía seguir fingiendo. Tenía que enfrentar la realidad. Cuando mi esposo despertó, me encontró en la cocina, con su teléfono en la mano. Buenos días, dijo, bostezando. No respondí.
Solo levanté la mirada y lo vi directo a los ojos. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con ella? Mi voz salió más fría de lo que imaginaba. Él parpadeó, como si no entendiera lo que estaba pasando. ¿De qué hablas? No juegues conmigo, dije, arrojándole el teléfono sobre la mesa. Ya lo sé todo. El color se le fue del rostro en un instante. ¿Yo? No te atrevas a mentirme, le interrumpí. ¿Desde cuándo? Bajó la mirada, incapaz de sostenerme la vista. Se quedó en silencio por unos segundos que se sintieron eternos. Desde hace un año, susurró finalmente. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Un año entero. Mientras yo cargaba con la responsabilidad de nuestra casa, mientras criaba sola a nuestro hijo, mientras intentaba salvar nuestro matrimonio, él estaba con ella. Y ahora ella está embarazada de ti, continué, mi voz apenas un hilo. Él levantó la cabeza con los ojos abiertos de par en par. ¿Cómo lo sabes? Solté una risa amarga. ¿En serio creías que no me iba a dar cuenta? ¿Que podías seguir con esta mentira para siempre? Él abrió la boca, tratando de decir algo, pero no tenía excusa. No había nada que pudiera justificar lo que había hecho. Lo siento, murmuró. No, no lo sientes, espeté. Si lo sintieras, no lo habrías hecho, no habrías mentido, no habrías destruido nuestra familia. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Ya no había amor, ni esperanza, ni siquiera odio, solo una inmensa sensación de vacío. Quiero el divorcio, dije con firmeza. Vi el pánico en su rostro. No, espera. Podemos hablarlo. No hay nada que hablar. Te acostaste con mi mejor amiga. La embarazaste. No hay vuelta atrás. Él trató de acercarse a mí, pero levanté una mano para detenerlo. No te atrevas a tocarme. Tomé mi bolso, agarré las llaves del coche y salí de la casa sin mirar atrás. Conducir hasta la casa de mis padres fue un acto automático. Mis manos temblaban en el volante, mis ojos ardían por la falta de sueño y mi mente se sentía atrapada en un torbellino de emociones. No podía creer lo que acababa de descubrir. Mi esposo no solo me había engañado, sino que había embarazado a mi mejor amiga, la persona en quien más confiaba. Pero lo que estaba a punto de descubrir sería aún peor. Cuando llegué, mi padre no estaba en casa, pero mi madre sí. Me abrió la puerta con una expresión de sorpresa al verme parada allí con el rostro desencajado. ¿Qué pasa, cariño? Preguntó con preocupación. Lo sé todo, solté sin rodeos, sintiendo como mi voz se quebraba. Sé que él me ha estado engañando, con ella. El rostro de mi madre se tensó. No pareció sorprendida. No hizo las preguntas obvias. En lugar de eso, desvió la mirada y se mordió el labio, como si estuviera debatiéndose internamente. Mamá, dije, dando un paso hacia ella. ¿Tú ya lo sabías? El silencio que siguió fue como una sentencia de muerte. Mi madre suspiró y se llevó una mano a la frente, como si lo que iba a decirle pesara demasiado. No quería que lo descubrieras así. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo qué? Pregunté, sintiendo que la ira hervía dentro de mí. ¿Cómo que no querías que lo descubriera así? ¿Sabías que mi esposo me estaba engañando y no me dijiste nada? Ella levantó la mirada con una expresión que mezclaba culpa y algo más, algo que no esperaba, justificación. Escúchame, por favor, pidió. No es tan simple, no es tan simple, repetí en un susurro tembloroso. ¿En serio me estás diciendo eso? Mi madre suspiró de nuevo y se sentó en el sofá, frotándose las sienes. Cuando ella me lo confesó, ya era demasiado tarde, dijo finalmente. Me dijo que estaba embarazada, y que no sabía qué hacer. Me quedé helada. ¿Ella te lo confesó? Mi madre asintió lentamente. Vino a verme hace unas semanas. Me dijo que se sentía terrible por lo que había pasado, que no había sido su intención. No había sido su intención. Grité, sintiendo que todo mi cuerpo temblaba de rabia. ¿Qué demonios significa eso? ¿Que accidentalmente se acostó con mi esposo? ¿Accidentalmente quedó embarazada? Mamá, por Dios. Mi madre se levantó y me agarró de los brazos, tratando de calmarme. No estoy diciendo que lo que hizo esté bien, dijo con un tono que me crispó aún más. Pero ella está asustada. No tiene a nadie más. Y el bebé que viene en camino, es el hermano o hermana de tus hijos. Me quedé sin palabras. El estómago se me revolvió. No, no me digas que estás del lado de ella. Mi madre apartó la mirada. No es cuestión de tomar lados. Sí lo es. Grité. Claro que lo es. ¿Desde cuándo justificas este tipo de cosas? Es mi esposo, mamá. Mi mejor amiga. Me han estado traicionando durante un año entero, y tú lo sabías. Mi madre exhaló pesadamente y luego dijo algo que me dejó en shock. No quería que te lastimaras más. Solté una risa incrédula. ¿Que no querías que me lastimara? Mamá, saber la verdad me hubiera permitido salir de este infierno antes. Mi madre se quedó en silencio, pero yo aún no había escuchado la peor parte. Escúchame, cariño, dijo finalmente, con un tono pausado. Lo que está hecho, está hecho. No hay forma de volver atrás, pero hay una forma de seguir adelante. Algo en su voz me puso los nervios de punta. ¿De qué estás hablando?
Tu amiga me dijo que ella y tu esposo quieren criar juntos a su hijo, pero que temen por los tuyos. Fruncí el ceño. ¿Qué estás tratando de decir? Mi madre me tomó las manos, como si tratara de convencerme de algo lógico y razonable. Creo que deberías considerar darle la custodia de los niños a tu esposo. Sentí un golpe en el pecho, como si el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. ¿Qué? Piensa en ellos, insistió mi madre. No es justo para ellos crecer en medio de esta guerra entre ustedes. Con todo lo que ha pasado, quizás sería mejor para ellos estar con su padre y su nueva familia. La rabia que sentí en ese momento no tenía comparación. ¿Me estás pidiendo que les entregue a mis hijos a ellos? Mi madre bajó la mirada, como si de repente entendiera la magnitud de sus palabras. Solo creo que deberías pensarlo. Me aparté de ella con una furia que jamás había sentido en mi vida. No puedo creer que estés diciendo esto. Tú eres mi madre. ¿Cómo puedes estar del lado de ellos? No es un asunto de tomar lados, repitió. Es sobre lo que es mejor para los niños. ¿Mejor para los niños? Repetí, sintiendo lágrimas de ira brotar de mis ojos. ¿Qué crees que les haría más daño? ¿Verme luchando por ellos, dándoles amor, protegiéndolos, o ver que su propia madre los abandonó? Mi madre abrió la boca, pero no dijo nada. Me limpié las lágrimas rápidamente y me dirigí a la puerta. No puedo creer esto, no puedo creer que hayas sido parte de esto. Por favor, piénsalo, dijo ella en un último intento. La miré con el dolor más grande que había sentido en mi vida. No tengo nada más que pensar. Salí de la casa de mi madre sintiéndome más sola que nunca. Ya no solo había perdido a mi esposo, no solo había perdido a mi mejor amiga. Ahora también había perdido a mi propia madre. Salí de la casa de mi madre con el corazón destrozado, sintiendo que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. ¿Cómo era posible que ella, la persona que me trajo al mundo, estuviera defendiendo a la mujer que me traicionó? ¿Cómo podía siquiera sugerir que entregara a mis hijos a mi esposo y a su amante? Conduje sin rumbo durante un largo rato. Mi mente no podía procesar lo que acababa de suceder. Sentía una mezcla de rabia, dolor y desesperación que amenazaba con consumirme entera. Pero en medio de todo el caos, una cosa quedó clara: no iba a permitir que me quitaran a mis hijos. Al llegar a casa, encontré a mi esposo esperándome en la sala. Estaba sentado en el sofá, con una expresión seria, como si estuviera preparándose para una conversación difícil. Tenemos que hablar, dijo en cuanto crucé la puerta. No tenía ganas de escucharlo, pero sabía que en algún momento esto tenía que suceder. Me crucé de brazos y lo miré con frialdad. No hay nada que hablar. Quiero el divorcio. Él suspiró, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Sé que estás enojada. Lo entiendo. Pero tenemos que pensar en los niños. ¿De verdad tienes el descaro de decirme eso? Reí con amargura. ¿Pensaste en ellos cuando me engañaste con mi mejor amiga? ¿Pensaste en ellos cuando decidiste embarazarla? Él bajó la mirada y apretó los labios. No quiero pelear contigo, dijo en voz baja. Solo quiero encontrar la mejor solución para todos. ¿La mejor solución para todos? Espeté. No me hagas reír. No te importa lo que sea mejor para mí o para nuestros hijos. Solo quieres que las cosas sean fáciles para ti. Su expresión cambió de repente. Pasó de la culpa a la arrogancia en cuestión de segundos. Mira, dijo, acomodándose en el sofá. Lo que pasó, pasó. No podemos cambiarlo. Pero tenemos que ser adultos en esta situación. ¿Adultos? Mi voz temblaba de furia. ¿Adultos? Me engañaste con mi mejor amiga, destruiste nuestro matrimonio y ahora quieres que me comporte como si esto fuera una simple discusión sobre qué cenar esta noche. Él exhaló con frustración y me miró directamente. Voy a pedir la custodia compartida. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. ¿Perdón? No quiero alejarme de mis hijos. No quiero que crezcan sin su padre. Lo miré con incredulidad. ¿Desde cuándo te preocupan tus hijos? Ni siquiera te importó estar presente cuando nacieron. Ni siquiera te molestaste en cuidarlos mientras yo hacía todo. Ahora de repente eres el padre del año porque tu amante está embarazada. Su mandíbula se tensó. Estoy tratando de hacer las cosas bien. No. No estás tratando de hacer nada bien. Lo único que estás haciendo es intentar asegurarte de que no pierdas completamente el control de la situación. Nos quedamos en silencio por un momento, midiéndonos mutuamente. Finalmente, él se puso de pie y se acercó a mí. Mira, dijo en un tono más suave. No quiero que esto se convierta en una guerra. No quiero que nuestros hijos sufran. Ellos ya están sufriendo, le espeté. Porque su padre es un egoísta que destruyó su hogar sin pensarlo dos veces. Vi cómo su paciencia se desmoronaba. No puedes impedirme verlos, me advirtió. Voy a luchar por la custodia. Mis manos se apretaron en puños. Buena suerte con eso. Esa misma noche, llamé a mi padre. A diferencia de mi madre, él estaba de mi lado. No dudó ni un segundo en apoyarme. Me ayudó a contactar a un abogado especializado en divorcios y custodia infantil. Cuando me reuní con el abogado al día siguiente, me explicó todo el proceso.
Lo más importante en un caso como este es demostrar quién ha sido el principal cuidador de los niños, me dijo. Si podemos demostrar que él ha sido un padre ausente y que la infidelidad afectó la estabilidad del hogar, tendrás una ventaja significativa en la corte. Asentí con la cabeza, aunque en mi interior estaba aterrorizada. Quiero que mis hijos se queden conmigo, le dije con firmeza. No voy a permitir que crezcan en una casa donde su padre y su amante los usen como accesorios en su nueva vida. Haremos todo lo posible para lograrlo, me aseguró. El divorcio fue un proceso largo y doloroso. Mi esposo, con la ayuda de mi madre, intentó por todos los medios pintarme como una mujer inestable. Ella no está bien emocionalmente, dijo en la corte. Sufrió depresión después de tener a nuestro primer hijo. No quiero que mis hijos crezcan en un ambiente donde su madre no pueda cuidar de ellos adecuadamente. Sentí náuseas al escucharlo. Mi abogado, sin embargo, estaba preparado. ¿Puede demostrar que en algún momento la señora ha puesto en peligro a sus hijos? Mi esposo titubeó. No, pero... ¿Y puede demostrar que ha estado presente en la vida de los niños de manera activa? Mi esposo se quedó callado. De acuerdo a los registros bancarios, continuó mi abogado, su esposa ha sido la única que ha sostenido económicamente el hogar durante años. Además, tenemos testigos que pueden confirmar que usted rara vez pasaba tiempo con los niños. El juez miró a mi esposo con desaprobación. Finalmente, después de meses de batallas legales, el veredicto llegó. La custodia total de los niños se otorga a la madre. El padre tendrá derecho a visitas supervisadas. Me cubrí la boca con las manos, sintiendo lágrimas de alivio brotar de mis ojos. Mi esposo, en cambio, estaba furioso. ¿Esto es una maldita injusticia? El juez le lanzó una mirada severa. Tal vez debió pensar en eso antes de engañar a su esposa y abandonar a su familia. Cuando salí de la corte, sentí por primera vez en mucho tiempo que podía respirar. Ganar la custodia de mis hijos fue un alivio indescriptible, pero la batalla no había terminado. Aunque mi exmarido estaba furioso, sabía que ya no tenía poder sobre mí. Pero lo que nunca imaginé fue que la peor traición aún estaba por venir, y que esta vez, vendría de la persona que menos esperaba, mi propia madre. Después del juicio, traté de retomar mi vida. Me enfoqué en mis hijos, en reconstruir lo que quedó de mi hogar y en recuperar la paz que me habían arrebatado. Mi padre seguía siendo mi mayor apoyo, pero mi madre, bueno, ella apenas me hablaba. Me ignoraba en reuniones familiares, se ponía del lado de mi exmarido cada vez que podía. Lo peor de todo, aún mantenía contacto con ella, con la mujer que destruyó mi matrimonio. Lo supe cuando un día mi hijo mayor, con su vocecita inocente, me dijo algo que me heló la sangre. Mami, la abuela nos llevó a ver a papá y a su novia el otro día. Me quedé helada. ¿Qué dijiste, cariño? Nos llevó a la casa de papá. Dijo que quería que conociéramos a nuestro nuevo hermanito. Las palabras de mi hijo se sintieron como un cuchillo directo al pecho. Me tomó un momento procesarlo. Respiré hondo y traté de no demostrar mi furia. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Él se encogió de hombros. No sé, mami. Pero la abuela dice que es importante que todos seamos una familia y que no deberíamos odiar a papá ni a su novia. Mi visión se nubló por la rabia. Llamé a mi madre de inmediato. No me molesté en ser cordial. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, mamá? ¿De qué hablas? Respondió con su tono usualmente calmado. Llevaste a mis hijos a ver a su padre y a su amante sin mi permiso. Hubo un silencio incómodo antes de que suspirara con pesadez. Mira, cariño, yo solo estoy tratando de hacer lo correcto. ¿Lo correcto? Repetí incrédula. ¿Desde cuándo lo correcto es traicionarme a mis espaldas y exponer a mis hijos a esa situación? No quiero que crezcan con odio en su corazón, respondió ella con frialdad. No quiero que piensen que deben odiar a su padre por un error. Solté una carcajada sin humor. ¿Un error? Mamá, él destruyó nuestra familia. Él me humilló, me engañó y ahora quiere que acepte a su nueva familia como si nada. Es su derecho, dijo con calma. Es su padre. No es su derecho hacer lo que le dé la gana después de todo lo que hizo. Grité. Soy yo la que tiene la custodia de mis hijos. Tú no tienes ningún derecho a tomar decisiones por ellos. Mi madre no dijo nada. Escúchame bien, continué, con la voz temblando de furia. Si te atreves a volver a hacer algo así, te aseguro que jamás volverás a ver a mis hijos. No puedes hacer eso, dijo, con una risa seca. Soy su abuela. Y yo soy su madre. Y si sigues cruzando límites, voy a asegurarme de que nunca tengas oportunidad de verlos otra vez. Hubo un largo silencio. Si sigues con este rencor, lo único que harás es lastimar a tus hijos, dijo finalmente. El único daño aquí lo están haciendo ustedes, respondí con firmeza. No me llames, mamá. No quiero verte por un tiempo. Colgué antes de que pudiera responder. Me senté en el sofá, sintiéndome traicionada una vez más. Mi madre había tomado su decisión. No me eligió a mí, no eligió a sus nietos. Eligió a mi exmarido, eligió a la mujer que me traicionó. Tomé a mis hijos en mis brazos y lloré. Lloré porque me di cuenta de que, en esta historia, la única persona en la que podía confiar, era en mí misma.
Y con eso, entendí que debía cortar lazos con cualquiera que no estuviera de mi lado, incluso si eso significaba cortar a mi propia madre. Después de mi última conversación con mi madre, supe que no había vuelta atrás. No podía permitir que alguien que no respetaba mis decisiones siguiera teniendo acceso a mis hijos. Me dolía el alma, pero por primera vez en mucho tiempo, puse mis límites sin miedo. Sin embargo, mi madre no se rindió fácilmente. En las siguientes semanas, intentó llamarme varias veces, dejó mensajes de voz diciéndome que estaba siendo irracional, que no podía alejarla de sus nietos solo porque no estaba de acuerdo con mi forma de manejar la situación. Ignoré cada una de sus llamadas. Ya no me importaba su opinión, porque si algo había aprendido en todo este infierno, era que las personas que realmente me querían no me habrían traicionado de esa manera. Mi exmarido también intentó hacer su jugada. No es bueno para los niños que su madre y su abuela estén peleadas, me dijo un día cuando vino a recoger algunas de sus cosas. Lo miré sin expresión alguna. No es bueno para los niños crecer viendo a su padre traicionar a su madre, respondí con frialdad. Rodó los ojos. Sigues con lo mismo. ¿Hasta cuándo vas a seguir resentida? No es resentimiento, le aclaré. Es aprendizaje. Aprendí que jamás debí confiar en ti. Aprendí que jamás debí confiar en ella. Y aprendí que si mi madre prefiere estar de su lado, no la necesito en mi vida. Él soltó un suspiro de fastidio. Lo único que estás haciendo es aislar a los niños de su familia. Ellos ya tienen una familia. Tienen a mí. Mi exmarido sabía que no tenía argumentos para seguir peleando, así que se fue con la cabeza baja. No volvimos a hablar más allá de lo estrictamente necesario sobre las visitas supervisadas. En cuanto a mi madre, intentó contactarme por otros medios. Me envió correos, mensajes a través de otros familiares. Incluso intentó hablar con mi padre para que él me convenciera de dejarla ver a los niños. Pero mi padre, que había sido mi mayor apoyo durante todo este proceso, la enfrentó. No me pidas que interceda por ti, le dijo con dureza. Si de verdad quisieras recuperar a tu hija, la habrías apoyado en lugar de traicionarla. Cuando mi madre se dio cuenta de que no iba a ceder, finalmente se rindió. Los meses pasaron. Poco a poco, mi vida empezó a sanar. No fue fácil. Hubo días en los que me sentía completamente sola, en los que el peso de la traición me caía encima y me costaba respirar. Pero cada vez que miraba a mis hijos, recordaba por qué estaba haciendo esto. Fui a terapia. Me ayudó a procesar mi dolor, a reconstruir mi autoestima, a entender que la traición de mi madre no era culpa mía, sino una muestra de quién era ella realmente. La última vez que supe de mi exmarido, él estaba completamente miserable. La familia perfecta que pensó que construiría con mi ex mejor amiga no era más que un desastre. El embarazo no había sido tan idílico como pensaban, las peleas entre ellos se hicieron constantes, y según me contaron algunas personas en común, él ya estaba buscando la manera de escapar de esa relación. Karma. En cuanto a mi madre, bueno, ella sigue sin aceptar su responsabilidad en todo esto. De vez en cuando intenta volver a acercarse, pero yo ya no le abro la puerta. Porque al final, aprendí la lección más importante de todas, el amor no siempre viene de quienes te dieron la vida, sino de quienes eligen quedarse contigo sin condiciones. Y por primera vez en mucho tiempo, aunque mi círculo se hizo más pequeño, me sentí libre. El pasado quedó atrás. Ahora, solo me importan mis hijos y nuestro futuro. Y esta vez, nadie nos lo va a arrebatar.